Ajá. Bueno, entonces vamos a continuar. La clase pasada hicimos toda una discusión de qué era un estimador y hablamos de errores muestrales y no muestrales. Entonces, de el mensaje fundamental que usted debe tener en este momento para continuar es que, y voy a hacer nuevamente el esquema aquí, porque yo creo que es muy, 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 muy importante, es que, por ejemplo, si el parámetro de interés es mu, si el parámetro de interés es mu, o sea, el promedio de la población, si el parámetro de interés es mu, entonces un estimador natural es x barra mayúscula, es decir, el promedio muestral, x barra, entonces mire que exagero un poco las mayúsculas, x barra mayúscula, y, ¿qué es el promedio muestral? Es 1/n por la suma de las componentes de la muestra aleatoria. Entonces, para entender todo lo que vamos a hacer hoy, usted tiene que tener absolutamente claro dos cosas. La primera es que recuerde, la muestra aleatoria, o sea, las X mayúsculas, son variables aleatorias. Están constituidas por variables aleatorias. Es decir, la muestra aleatoria está constituida por todas las variables que representan lo que usted esperaría ver, lo que usted podría ver antes de observar los datos. O sea, usted en ese momento no tiene datos, representan de alguna manera todas las posibilidades que usted tiene antes de observar los datos. Y el estimador, hicimos toda esta discusión, es una variable. El estimador, recuerde, es una variable, es una variable aleatoria también, que contiene todos los valores que podría asumir el promedio dependiendo de la muestra que a usted le salga. Mientras que el parámetro es simplemente una cantidad fija, es un número fijo, es una cantidad fija eh, um, desconocida. Es decir, mu, usted no tiene ni idea qué es. Por eso es que estamos haciendo todo esto. Y el estimador X barra no es un numerito, es una variable que contiene todos los posibles valores del promedio antes de observar los datos. Una vez usted observa los datos, una vez usted realiza la muestra, una vez usted ya tiene datos tangibles, bueno, ese estimador se convierte en una estimación, se convierte en un numerito, se convierte en un valor y que lo simbolizo así yo con X barra minúscula y la fórmula es la misma. 1/n, sumatoria. Pero mire que ahora escribo X y minúscula. Y esto ya es un valor, esto ya es un valor fijo, conocido. Este sí se conoce. ¿Por qué? Porque se calcula con los valores de la muestra. Entonces hay una gran diferencia entre qué es un estimador y qué es una estimación. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en, yo creo que una de las bombas atómicas de la estadística y es lo que le va a dar sentido a cómo calcular los márgenes de error y cómo calcular la incertidumbre cuando hacemos estimaciones.
Claro, porque en este momento tenemos un parámetro desconocido, mu, y lo que estamos diciendo, y es muy natural, es, pues, la forma de estimar mu es cogiendo el promedio de la muestra, fácil. Ese es su valor, esa es su estimación, esa es su aproximación a mu. Pero ahora lo que queremos hacer es algo un poco más allá y decir es, ¿cuál es mi incertidumbre? ¿Cuál es mi grado de confianza sobre esa estimación? Eso es lo realmente difícil. Como ver, cuantificar la incertidumbre relacionada con la estimación, eso es lo realmente importante. Porque calcular el promedio, pues es fácil, ¿no? Y eso, pues ahí ya usted lo tiene. Entonces, trabajando con, y aquí viene la parte importante. O sea, esta parte es la que, digamos, de la que sale todo. Ese estimador, la vez pasada hacíamos como un diagrama que esta vez voy a replicar de una manera un poco diferente. Ese estimador, yo a veces lo pienso como si tuviera una base de datos, o sea, como en X barra, como en X barra, yo tengo todos los posibles valores que podría asumir el promedio dependiendo de la muestra que a mí me salga. Yo, ese estimador, que es una variable, lo obtengo, lo imagino como un objeto, un profesor mío decía, un objeto contrafactual. Es decir, un objeto repleto de valores que usted nunca observa realmente. Entonces aquí, este x barra uno es uno de los valores que podría asumir el promedio. Este x barra 2 es tomar otra muestra y calcular el promedio. Este x barra 3 es otro posible valor que podría asumir el promedio. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Como que este vector está, este x barra está lleno de todas esas posibilidades. Entonces, este profesor que les menciono decía que esto es un objeto contrafactual porque usted de todo de todas estas posibilidades, esta es una bolsa muy grande, posiblemente infinita de valores. Este es un objeto, piénselo si quiere como un vector o como una base de datos, repleto de valores de X barra, de todas las posibilidades de X barra, todos los posibles valores que puede asumir X barra, todos los posibles valores que pueden asumir X barra. Y de todos esos posibles valores potencialmente infinitos, potencialmente infinitos, de todos esos posibles valores, usted únicamente va a conocer uno. Es decir, por eso se llama un objeto contrafactual. Es como, y un ejemplo típico es este, y es desde, desde mi casa a la universidad, yo puedo tomar muchas rutas. O puedo coger la 26 o coger la 30 o irme por la 53 o puedo irme por calles alternas o después coger un pedacito de la 26 y luego otro pedazo de otra ruta. Bueno, en fin, hay infinitas formas en las que yo puedo llegar a la universidad literalmente. Hay muchas formas. E imagínese este vector como una lista de todas esas formas en las que yo puedo ir de mi casa a la universidad. Estoy lleno de infinitas formas de ir de un lugar a otro. Pero esas formas en realidad únicamente existen en mi mente, es decir, únicamente existen
en la mente de la persona que está pensando ir de un lugar a otro. Por eso se llaman contrafactuales, porque nunca ocurren. De todas esas formas, de todas esas maneras, únicamente va a ocurrir una. En el momento en que, antes de ir de mi casa a la universidad, antes de ejecutar la acción, yo tengo una lista de posiblemente infinita de todas las posibles maneras en que yo puedo ir a la universidad. Antes de ir, ninguna de esas maneras se ha ejecutado. Simplemente existen en la mente de la persona. Una vez yo tomo acción, una vez yo ejecuto la acción de ir a la universidad, ahí sí, de todas esas posibles maneras que existen, bueno, de todas esas posibles maneras que podrían ejecutarse esa acción, se ejecutó una sola, que fue efectivamente la ruta que decidí tomar ese día. Lo mismo aquí. Aquí yo tengo un estimador que está constituido por todos los posibles valores que podría asumir el promedio, pero todos esos posibles valores no ocurren. Únicamente ocurre uno, que es la estimación. Es decir, de toda esta lista de valores, únicamente, únicamente se va a ejecutar una muestra. Y de esa muestra yo le calculo el promedio y esa es la estimación. Por eso, por ejemplo, no sé, de pronto en la mitad, al principio, al final de la lista, hay un solo valor que voy a conocer, que es precisamente la estimación, que es precisamente la estimación con la muestra que me sale. El resto de valores de esa variable jamás los realicé, jamás los observé. Cuando yo tome la muestra, cuando yo vaya de la casa a la universidad, solamente va a haber una ruta que ejecuté, no todas las posibles rutas. Bueno, entonces yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes y más claros sin los cuales usted no va a poder entender lo que voy a decir a continuación. Y es que el estimador es una variable compuesto por todos los posibles valores que podría asumir el promedio dependiendo de la muestra que le salió. Y cuando tomo la muestra, cuando tengo los datos, cuando ya tengo los datos tangibles, ahí sí puedo calcular uno de esos solos valores. Me va a salir uno de esos valorcitos. Bueno, entonces, eh, de los primeros mensajes que quiero transmitir hoy, y es lo que le repito, es una de las cosas más importantes en estadística es la siguiente, y es, mire esto, em, como variable, mire que X barra estimador, o sea, la variable X barra está constituida por muchos valores, está constituida por em, muchas opciones, es más, todas las posibles opciones que podría asumir el promedio. ¿Cuántas opciones? Pues potencialmente son infinitas, porque las poblaciones son tan grandes, y en este caso las estamos asumiendo infinitas, o lo suficientemente grandes como para asumirlas como infinitas, que aquí hay infinitos valores. Entonces, em, como, como el estimador es una variable, al estimador uno le puede calcular tanto el valor esperado, o sea, como, tanto el promedio como la varianza, porque es una variable. Entonces aquí viene una de las cosas que a mí de alguna forma me impactaron en su momento, espero que usted también lo haga, y es, si usted le saca el promedio, o sea, si usted le saca la media, si usted le saca el valor esperado al promedio, si usted coge todos estos valores y le saca el promedio, le va a dar el valor poblacional. Siempre, sin importar cuál sea la variable, sin importar si usted está trabajando con ingresos, con temperaturas,
con longitudes, con pesos, con concentraciones, con resistencias, sin importar cuántos elementos tenga la población, sin importar si lo hizo hace 100 años, si lo hace hoy o lo hace dentro de 100, el promedio del promedio siempre es el promedio. Suena raro, lo voy a decir bien. El valor esperado, el promedio del estimador, de la, de la media muestral, siempre es el promedio poblacional. Pilas, estamos trabajando con mu, estamos trabajando con el promedio de la población. Ese es nuestro parámetro de interés. Y estamos trabajando con el estimador X barra. Y estamos trabajando con el estimador X barra. O sea, esto es un caso muy particular. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto es una buena cuestión. Y de hecho, no es tan, vamos a hacer la demostración, no es tan fácil, no es tan difícil, no es tan difícil darse cuenta. Veámoslo aquí. Entonces, veámoslo. Eh, esta demostración la voy a hacer esta vez. Hay algunas que son fáciles de hacer como esta, hay otras que no tanto, entonces esas las vamos a omitir. Pero esta es fácil de verla. Miren, el valor esperado, ¿cómo se lee esto? El valor esperado del promedio muestral siempre es el promedio poblacional. Entonces, la primera cosa que usted se tiene que dar cuenta es, ¿tiene sentido calcularle el valor esperado a X barra mayúscula al estimador? Claro. ¿Por qué? Porque X barra mayúscula es una variable y yo le puedo calcular el valor esperado a las variables. O sea, yo tengo un montón de valores, estoy promediando todos esos valores. Básicamente es eso. O sea, yo tengo un estimador, tengo un conjunto infinito de valores que estoy promediando. Y eso significa que eso siempre me da mu. Ah, bueno, entonces veámoslo por qué. Entonces, el valor esperado de X barra, y mire que le pongo mayúscula, ¿no? Y hago la diferencia porque es bien importante que usted sepa que está trabajando con la variable. Bueno, escribamos la fórmula. El valor esperado de X barra es em, el valor esperado de 1/n por la sumatoria de em, la muestra aleatoria. Es decir, simplemente escribí la fórmula, ¿no? Ah, que ¿qué es X barra? Es sumar todos los valores de la muestra y dividir entre n. Ok, listo. A ver, siguiente paso. Y aquí vamos a usar una de las propiedades que hemos visto antes. Y es cuando yo tengo una constante dentro de un valor esperado, la puedo sacar del valor esperado, ¿no? Un poco lo mismo que sucede con las integrales y con las sumatorias. Si yo tengo una constante dentro de un valor esperado, la puedo sacar. Entonces me quedaría 1/n, valor esperado de la sumatoria de las variables. Ah, bueno. Aquí hacemos otra propiedad. Recuerde que cuando yo tengo el valor esperado de una suma, o sea, si yo lo fuera a escribir largo, esto es así. 1/n, valor esperado de, si alguien lo quisiera escribir largo, sería x1 mayúscula más x2 mayúscula más, bueno, etcétera, 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 hasta que llego al último. Entonces, aquí aplicamos otra propiedad del valor esperado y es que cuando usted tiene el valor esperado de una suma, eso se convierte en la suma de los valores esperados. Ah, bueno, entonces esto me va a quedar 1/n multiplicado por... Ah, bueno, esa es la propiedad. El valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. O sea, me va a quedar valor esperado de la primera variable. Entonces, mire, mayúscula, ¿no? Mayúscula. Más valor esperado de la segunda variable
Recuerde que cada una de estas variables representa lo que yo podría observar antes de ejecutar la muestra, ¿no? Antes de realizar la muestra, más el valor esperado de la última variable. O sea, básicamente partí los valores esperados, o sea, repartí el valor esperado. Esa es una de las propiedades que vimos hace un par de semanas cuando estábamos trabajando con el valor esperado y la varianza. Ah, bueno. Y entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Esto me queda 1 sobre n. Y aquí viene la parte de idénticamente distribuidas. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de la primera variable? El valor esperado de la primera variable es mu. ¿Por qué? Porque la primera variable representa lo que yo podría observar en la primera observación de la muestra. Y la muestra aleatoria, por definición, es un conjunto de variables aleatorias donde todas provienen de la misma población. Y el valor esperado de la población es mu. Recuerde que mu es el valor esperado, ¿no? Recuerde que mu es el valor esperado de la característica que yo estoy estudiando, de la temperatura, de los ingresos, de el peso, de la longitud, de la resistencia, de lo que sea. Más, ¿cuál es el valor esperado de la segunda observación? Ah, pues lo mismo, mu nuevamente, porque esa es una variable que representa lo que podría observar yo en el segundo elemento de la muestra antes de tomar los más datos, y como todas provienen de la misma población, todas son idénticamente distribuidas, pues la segunda variable también tiene promedio mu. Bueno, más, y bueno, continuamos igual, y lo mismo con la última, más mu. O sea que al final, pues si usted se da cuenta, ahí ¿qué le quedó? Le quedó que esto es 1 sobre n, mu más mu más mu más mu más mu más mu más mu. Entonces eso le quedaría por, que recuerde que aquí hay un por, n veces mu. Bueno, y usted ya sabe qué está pasando ahí. Ahí se cancela esto con esto y por lo tanto el resultado final es mío. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? Hugo, la n es la n de la muestra, porque es una n minúscula. Esa n y con esa n es que calculamos el promedio. Entonces, esa n es la n minúscula, la n del tamaño de la muestra. La n mayúscula es la n de la población. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Y se lee de una manera muy sencilla. El valor esperado del estimador del promedio muestral, porque recuerde que este es el promedio muestral, ¿no? Este es el promedio de la muestra. El valor esperado del promedio muestral es igual al promedio poblacional. Así de sencillo. Se espera que el valor esperado de X barra es mu. Al promediar, al promediar todos los posibles valores que podría asumir el promedio, al tomarles el valor esperado a todos esos posibles valores, me da el promedio poblacional. Esa es la forma de leerlo. Entonces, alguien de forma rápida puede decir, el promedio del promedio es el promedio. Claro, el promedio del promedio es el promedio. Pero, ¿cómo se lee bien? El promedio, el valor esperado, la media del promedio muestral, de la media muestral, de la muestra aleatoria, es siempre, sin importar la variable, sin importar la población, sin importar cuándo lo haga, siempre el promedio de la población. Esto es una cosa terriblemente importante. Se espera que
el promedio, se espera que el estimador sea igual a el valor poblacional. Pero usted me va a decir, alguien me puede decir, y yo tuve la misma como idea, es, mm, ok, chévere, pero ¿y qué? Porque Mute no lo conozco, o sea, em, no he ganado nada, porque Mute sigue siendo desconocido. Y claro, siempre va a ser desconocido. Lo que pasa es que este hecho me va a ayudar de alguna manera después a poder construir, poder calcular los márgenes de error con los que yo hago la estimación. Ahora, entonces, esta es la media, se lo voy a escribir aquí, esta es la media de X barra, la media del promedio de la muestra. ¿Cuándo? Cuando, em, cuando una cosa de estas ocurre, cuando la media del estimador es el parámetro de interés, digamos que en general este lo puede escribir así. Si el valor esperado, si el valor esperado del estimador, entonces T es el estimador, ¿listo? Es más, se lo voy a escribir así de pronto en fórmulas de una vez. Si el valor esperado del estimador es el parámetro de interés, en palabritas sería así. Si el valor esperado del estimador es igual a el parámetro, tal cual sucedió en este caso. ¿Quién era el estimador X barra? ¿Quién es el parámetro? Mío. Si el valor esperado del estimador es el parámetro, entonces el estimador se llama insesgado. Entonces el estimador T, entonces el estimador es T y el parámetro es teta. Entonces el estimador se le dice, esa es la jerga técnica en estadística, insesgado, no tiene sesgo. Esa es la jerga técnica. Un estimador insesgado como este, porque mire que el valor esperado me da el parámetro de interés, em, cuando el promedio de el estimador me da el parámetro poblacional, se llama insesgado, o sea, sin sesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio usted siempre está apuntando al valor que desconoce. Es chistoso pensarlo, pero es como si usted estuviera jugando los dardos y usted siempre estuviera apuntando como al valor que es, como si usted siempre estuviera lanzando los dardos al valor que es, aunque lo desconozca. En promedio, yo siempre estoy apuntándole al valor que es. Esa es una de las maneras de interpretar esto. En promedio, siempre estoy apuntándole, en promedio siempre estoy alrededor de el valor desconocido. Esto a mí me parece muy interesante. Desconozco una cantidad poblacional, pero el promedio del estimador siempre es el valor desconocido. Mm, entonces aquí, ya ahorita vamos sobre esta otra parte. Aquí hay un ejemplito con una gráfica al respecto, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, el estimador. Entonces aquí la pregunta es, bueno, aquí hay cuatro estimadores. Aquí hay cuatro estimadores y si quiere con cuatro parámetros diferentes, no importa. Eh, cada dardo, cada dardo, usted lo puede interpretar como cada uno de estos X barra, ¿no? Cada uno de estos valores del estimador.
Entonces, en este ejemplo que tengo los dardos, pues tengo 4 valorcitos. Si yo fuera a pintar infinitos dardos, pues no se va a ver nada, ¿no? Entonces, cada dardo es un posible valor del promedio, si usted quiere. Cada dardo es un posible valor del estimador. Y el punto amarillo, obviamente, es el parámetro el que yo quisiera calcular. Claramente, en lo que estamos haciendo, el punto amarillo es desconocido. O sea, yo no sé dónde queda el punto amarillo, pues porque no tengo el censo. Pero lo que dice este dibujo para representar que es sin sesgado es, mire, cada dardito, mire, mire el estimador A. Cada dardo es un posible promedio, es un posible intento del estimador. Entonces, un estimador es insesgado porque en promedio están alrededor del punto, bueno, aquí está un poquito corrido, pero en promedio el centro sería el punto amarillo. Bueno, aquí sí claramente en el estimador B, eh, claramente el promedio es el punto amarillo, solamente que están tan concentrados alrededor del punto amarillo que están tan concentrados alrededor del punto amarillo que no se nota mucho el efecto. En el estimador C también están sesgados. En el estimador C el promedio no me da el punto amarillo. En el estimador D el promedio tampoco me da el punto amarillo. Entonces, un estimador sí sesgado, sí, permítame hago otro dibujo aquí. Aquí usted tiene, permítame, aquí usted tiene su blanco. Aquí está el blanco. Este es el punto amarillo que yo lo dibujé aquí con naranja. Entonces, básicamente el procedimiento, bueno, y aquí están las otras, bueno, esto me va a quedar muy mal, pero ¿cómo es un estimador insesgado? Un estimador insesgado es aquel que en promedio siempre le está apuntando al blanco. Entonces, alguien toma una muestra, digamos, alguien con poder, tiempo y recursos infinitos toma una muestra y calcula el promedio. Entonces lanzó el primer dardo, ¡pum! Le cayó por acá. Alguien toma un segundo dardo, o sea, toma otra muestra, calcula el promedio, ¡pum! Le cayó por aquí. Alguien toma otra muestra, calcula el promedio, ¡pum! Le cayó por acá. Otra, por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, fíjese que ¿cuántas cruces debería yo dibujar? Pues debería dibujar infinitas cruces, porque el promedio puede asumir infinitos valores, el estimador. Pero si usted promediara todos esos valores, el promedio sería el blanco. Eso quiere decir un estimador insesgado. Un estimador insesgado es aquel estimador que al sacar el promedio siempre está apuntando al valor verdadero. Obviamente, en un caso real, ¿cuántos dardos usted tiene para lanzar? Uno. En un caso de verdad, usted únicamente va a tener una muestra. Usted únicamente va a tener un dardo. Esto del estimador es, imagínese que usted tiene todos los dardos y los lanza todos. En promedio, al lanzar todos los dardos, le va a quedar el centro en la mitad. Esa es la idea. Bueno, y hay otra idea también, pero y hay otra idea, digamos, igual de poderosa, y es esta. Se la escribo aquí en azul. No, en rojo también. La varianza, así como usted le pudo calcular el promedio, así como usted le pudo calcular el promedio a el estimador, así como usted pudo calcularle eh, el, el promedio a X barra, usted también puede calcular la varianza de X barra.
¿Qué tan variables son esos datos? ¿Cuál es la variabilidad de ese promedio? Es decir, ya sabemos qué pasaría si usted coge todos estos valores del promedio muestral de la variable y los promedia, le da mu siempre. No importa qué variable, no importa qué población, no importa cuándo, siempre le da mu. ¿Qué pasa ahora si usted le saca la varianza? ¿Qué pasa ahora si usted quiere cuantificar la variabilidad de todo esto? Eso siempre le va a dar sigma cuadrado sobre n. La variabilidad de, la variabilidad de todos esos posibles valores que pueda tomar el promedio, siempre, sin importar el caso, es sigma cuadrado sobre n. Ah, Juan Camilo, ¿quién era sigma cuadrado? Bueno, sí, recuerde que sigma cuadrado es la varianza de la población. Sigma cuadrado, que no es una O, es sigma cuadrado, es la varianza de la población. Este sigma cuadrado es la varianza poblacional, ¿no? Varianza poblacional. Am, o sea que también es desconocida. Sí, también es desconocida. Usted no conoce la varianza. Entonces alguien me puede decir, pero valiente cosa, pues porque lo que me está diciendo es que si yo fuera a calcularle la variabilidad a todos esos valores, si yo fuera a calcularle la variabilidad a todos esos valores, entonces lo que usted debería hacer es coger la varianza de la población, que la desconoce, que no tiene ni idea porque no hizo el censo, y dividirla entre el tamaño de la muestra. O sea que en este punto, esta es una expresión matemática, sí, pero que usted no puede calcular en el sentido que mu usted no lo tiene, sigma cuadrado no lo tiene. Bueno, el n sí lo tiene, pero el sigma cuadrado no lo tiene. Sí, yo no puedo hacer este cálculo, digamos, tangible, pues porque yo no tengo el numerito. Pero esto tiene un mensaje muy importante que nos va a servir mucho después y es, si usted está interesado en qué tanto varían estos valores dentro del estimador que usted nunca observó, porque usted recuerde lo que yo le decía de ir de la casa a la universidad. Tengo infinitos caminos para ir de la casa a la universidad. ¿Qué tan variables son esos caminos? ¿Se parecen mucho o se parecen poco? Entonces, lo que dice esta fórmula es que la variabilidad de todas esas posibles opciones del promedio se puede cuantificar cogiendo la varianza de la población y dividiéndola entre n. Y, y la forma, y la forma de verlo no es ni tan difícil. La demostración es muy parecida a la que acabamos de hacer. Veámosla súper rápido. Si alguien va a calcular la varianza del promedio, pues mire que ya podemos hacer casi que los mismos pasos que hicimos hace un segundo. Bueno, vamos a hacer la demostración. Bueno, calculemos la varianza del promedio. Listo. Entonces, bueno, escribimos aquí la fórmula. Bueno, 1 sobre n sumatoria de los x sub i. Esa es la fórmula del promedio. Sumar los valores de la muestra y dividirlo entre n, ¿no? Perfecto. Bueno, el 1 sobre n, lo mismo. ¿Qué puedo hacer cuando tengo una constante dentro de una varianza? La constante sale al cuadrado. Entonces me queda 1 sobre n al cuadrado, porque estaba dentro de una varianza, pues por la varianza de la sumatoria. Por la varianza de la sumatoria. Listo. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué? Bueno, distribuye el cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, pues 1, ¿sí o no? N al cuadrado, pues n al cuadrado. No puedo hacer nada más. Y bueno, y me queda la varianza de la suma. O sea, varianza, si usted lo fuera a escribir largo, sería varianza de x1 más x2
más, bueno, etcétera, 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 etcétera. Y aquí viene la parte importante, y es, todos estos son variables, ¿no? La varianza de la suma siempre es la suma de las varianzas, y esto ya lo habíamos visto en alguna propiedad antes, y es sí, siempre y cuando las variables sean independientes. Entonces, en este caso, como la muestra aleatoria son variables independientes, eso fue una de las cosas que asumimos cuando dijimos que era una muestra, que el proceso de observación de una variable no influye o no interfiere con el proceso de observación de otra. Como las variables son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Por eso es que trabajar con el muestreo I y D, con el muestreo con reemplazo, es lo más fácil, porque si no las matemáticas se complican muchísimo. Entonces me quedaría varianza de la primera, más varianza de la segunda, más varianza de la última variable. Entonces aquí yo sumé las varianzas, pero eso únicamente se puede cuando las variables son independientes, como en este caso. Ahora, Juan Camilo, ¿usted necesitaba la misma propiedad para el valor esperado? No. El valor esperado siempre se puede romper, sean independientes o no sean independientes. Eso, usted no necesita ahí eso, pero para la varianza sí. Bueno, listo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pues ya ahí es fácil, porque entonces eso me queda uno sobre n cuadrado. ¿Cuánto es la varianza de la primera variable? ¿Cuál es la variabilidad de la primera variable? Ah, pues como todas vienen de la misma población, pues la variabilidad de la primera variable es sigma cuadrado más con el de la segunda. Ah, bueno, sigma cuadrado nuevamente, porque todas vienen de la misma población. Son idénticamente distribuidas. Más, nuevamente, sigma cuadrado, desconocido, pero pues bueno, es lo que tenemos. ¿Y a qué me queda igual esto? Ah, bueno, me queda uno sobre n cuadrado por, bueno, sigma cuadrado más sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado, pues bueno, me queda n veces sigma cuadrado. Bueno, ahí usted cancela los n's, ¿sí o no? Y al final entonces le queda que esto es sigma cuadrado sobre n. Entonces, esto es muy poderoso, o sea, como que la gran conclusión de esto es que la varianza del promedio muestral es coger la varianza de la población sobre n, siempre, siempre sobre n. Entonces, bueno, y obvio, recuerde que si usted quiere decir esto, también lo podría decir así, es lo mismo. La desviación estándar del promedio de la muestra, del promedio, del promedio muestral, pues si la varianza me da esto, la desviación estándar, pues es la raíz de la varianza, ¿no? Entonces saquémosle la raíz, bueno, raíz de sigma cuadrado sobre n. Entonces me queda igual a, bueno, raíz de sigma cuadrado, pues sigma, ¿cierto? No me quedó muy bien ese sigma. Pues sigma. Y la raíz de n, bueno, raíz de n. Entonces, usted puede expresar la misma idea de la misma forma. Usted puede expresar la misma idea de dos maneras diferentes. Puede decir que la varianza, o sea, en unidades cuadráticas, le da sigma cuadrado sobre n, o la desviación estándar le da sigma sobre raíz de n. Es la misma cosa, ¿no? Solamente que una está en unidades cuadráticas y la otra no, pero es la misma cosa. Entonces, alguien dice como, ah,
La varianza del promedio muestral, o sea, la variabilidad de todos los posibles valores de la muestra depende de la varianza de la población, que usted no la tiene porque no hizo el censo, pero sin importar lo que sea ese valor, debería dividirlo sobre n. Hmm. Entonces, aquí hay dos mensajes muy importantes. El primero es, mire el primer mensaje y se lo repito nuevamente. El promedio, en promedio, siempre le estoy apuntando al valor verdadero. El promedio de los lanzamientos de los dardos siempre está alrededor del parámetro que me interesa. El promedio de todos los valores del estimador siempre me da el valor poblacional. Número uno, eso. Número dos, la variabilidad de esos valores consiste en tomar la varianza de la población y dividirla sobre n. Entonces usted mira esa fórmula y cuando yo la vi la primera vez yo dije, ok, mm, si tuviera la varianza de la población, pues la podría calcular dividido sobre n, listo. Pero no la tengo, entonces ¿qué hago? Quedé ahí como un poco enredado, pero más allá del cálculo, más allá de si usted puede calcular ese valorcito o no, esto tiene un mensaje muy importante. Y es que entre mayor sea el tamaño de la muestra, si el n aumenta, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué va a suceder con la varianza del estimador? ¿Qué va a suceder con la variabilidad de estos valorcitos? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, si en lugar de 100 personas observo 1000, si en lugar de 100 animales observo 1000, si en lugar de 100 objetos observo 1000, la variabilidad de mi estimador, la variabilidad de los posibles valores que puede asumir el estimador, ¿aumentará o disminuirá? Yo no sé el valor de sigma cuadrado, yo no sé el valor de la varianza poblacional, pero sin importar, y aquí ya Jefferson lo acaba de decir, sin importar la varianza de la población, si usted aumenta el tamaño de la muestra, la variabilidad del estimador disminuye. O sea, la concentración de estos valores disminuye. Eso es algo absolutamente poderoso. O sea, entre más información tenga usted, la variabilidad de su estimado, de su estimador, disminuye. O sea que es mejor tomar más o menos datos, pues más, porque la variabilidad disminuye. ¿Y por qué es buena? Porque yo ya sé que en promedio siempre voy a estar alrededor de mío. En promedio siempre voy a estar alrededor de mío. O sea que, por ejemplo, si este es un dibujito digamos, este es un dibujito con n igual a 10. Estoy inventando. Entonces, bueno, el promedio estoy alrededor del blanco, listo. El promedio estoy alrededor del parámetro. Cada vez que yo tomo una muestra y calculo el promedio, estoy alrededor del blanco. ¿Qué pasa si en lugar de 10, qué pasa si en lugar de 10 tomo un tamaño de muestra de 100? Lo que dice esta fórmula es que cada vez que usted lance un dardo, va a estar la variabilidad de los estimados va a ser menor. Mire que están más concentrados alrededor del valor verdadero. Y Juan Camilo, ¿usted cómo sabe que siempre va a estar alrededor del valor verdadero a pesar de que es desconocido? Pues porque mire que el valor esperado siempre me da mío, siempre. Entonces, en un caso, cuando yo tengo n, digamos, igual a 100, me estoy inventando aquí, a comparación del otro caso, los dardos, cada vez que yo calcule el promedio, estos valores van a estar más concentrados alrededor del valor verdadero. Bueno, eh, ese es uno de los dos grandes mensajes que yo le quería dar hoy. El valor esperado del promedio del estimador es mío. El valor esperado del promedio muestral es mío.
y la varianza es sigma cuadrado sobre n. Un par de tecnicismos. El primero es que a este señor em, em, a este señor se le llama usualmente error estándar. A la desviación estándar se le llama también un nombre, un sinónimo es el error estándar. Error estándar de X barra. Error estándar de X barra. ¿Qué es el error estándar? Es la desviación estándar del estimador. Esto. Desviación estándar del estimador. Ese es el error estándar. Ese es un tecnicismo que no había mencionado. Bueno, entonces, claramente, entre estos cuatro estimadores, entre el estimador A, B, C y D, ¿cuáles estimadores tienen menor variabilidad? Pues mm, el estimador B y el estimador D son los estimadores con menos variabilidad, o sea, son los estimadores basados en tamaños de muestra más grandes, porque miren que están concentrados alrededor del valor al que apuntan. Claramente, el valor B, el estimador B, es insesgado. El estimador B es insesgado porque apunta al valor verdadero, mientras que el estimador D no. El estimador B es tanto preciso como exacto. En cambio, el estimador D es muy preciso, pero no es exacto. ¿Sí se da cuenta la diferencia? El estimador B apunta al valor de interés y además es muy poco variable. El estimador D es muy poco variable, o sea, es muy preciso. El estimador D es muy preciso, pero ese es muy poco exacto, porque mire que está apuntando, no está apuntando al blanco. Espero que entienda la diferencia. La precisión hace referencia a la variabilidad y la exactitud hace referencia hacia dónde apuntan. Entonces, de todos estos cuatro estimadores, el mejor estimador en algún sentido sería el estimador B. Digamos que el A tiene cierto grado de exactitud. El estimador A tiene cierto grado de exactitud. No es tan exacto, pero mire que el blanco amarillo está en casi que en la mitad, digamos. El estimador C sí está fuera de juego. El estimador A es más o menos exacto porque en promedio le apunta al valor amarillo, pero es muy poco preciso. En cambio, el estimador B también en promedio tiene el blanco amarillo, pero el blanco amarillo suena raro, pero es muy, muy, muy preciso. Es muy preciso. El estimador D, fíjese que es excesivamente preciso también, pero es muy poco exacto. Entonces, bueno, ahí usted tiene varias opciones. Bueno, entonces esto ya lo explicamos. Ah, ok. Uf, algo súper chévere y es la razón. Bueno, yo ya le dije, yo ya le dije, un estimador se llama insesgado si su valor esperado es el parámetro. Hay otro estimador insesgado que usted ya conoce, pero yo no le había podido decir por qué era así, y era el estimador de la varianza. El estimador de la varianza, que es S cuadrado, es más, se lo voy a escribir aquí en otra parte, se lo voy a escribir aquí. El estimador de la varianza, el estimador de sigma cuadrado es S cuadrado. Ah, ¿que quién era ese cuadrado? Ese cuadrado era 1/n-1, sumatoria de, cojo cada valor de la muestra, le resto el promedio y lo elevo todo al cuadrado. O sea, la varianza muestral. Este
Este sigma cuadrado es la varianza poblacional, y este S cuadrado es la varianza muestral, ¿no? Es la varianza muestral. Entonces, em, claro, ¿cuál es el estimador razonable de la varianza de la población? Pues la varianza de la muestra. Digamos que ahí no hay ninguna sorpresa. La sorpresa es que desde un inicio, desde hace 10 semanas básicamente, nosotros dijimos que teníamos que dividir entre n menos 1. Como que esas distancias al cuadrado las teníamos que dividir entre n menos 1, y era un poco raro pensar, pero ¿por qué n menos 1? O sea, ¿por qué no n? Si es el promedio de las distancias al cuadrado. Y la razón es una razón de insesgamiento. La razón por la cual se divide entre n menos 1 es porque cuando eso sucede, cuando usted divide entre n menos 1, el valor esperado de s al cuadrado le da sigma cuadrado. O sea, la razón por qué los estadísticos desde hace muchos años dividen entre n menos 1 en lugar de n es porque si usted divide entre n menos 1, entonces el estimador le resulta insesgado, es decir, el valor esperado de todos los posibles valores de los promedios dependiendo de la muestra que le salga, le da el promedio de la muestra, la varianza de la muestra, perdón. No, ahora lo dije mal. Lo voy a repetir. La razón por la cual se divide entre n menos 1 y no entre n, la razón por la cual se divide entre n menos 1 y no el tamaño de la muestra, todas esas distancias al cuadrado, es porque, óigame bien, ahorita lo dije mal, óigame bien, si usted divide entre n menos 1, entonces el valor esperado del promedio muestral, el valor esperado de todos los posibles valores que podría asumir la varianza de la muestra, es igual a la varianza poblacional. Si usted divide entre n, ese valor esperado no le queda igual a la varianza poblacional. Entonces, la razón por la cual se divide entre n menos 1 es porque entonces eh, um, ese valor esperado le va a quedar así, igual a la varianza de la población. Entonces piense, mire que lo escribo en mayúscula, ¿no? Mire que lo escribo en mayúscula. ¿Quién es ese cuadrado? Ese cuadrado es la varianza muestral, pero es un estimador. Recuerde que esta varianza muestral es un estimador. ¿Qué es un estimador? Es una variable que está compuesta por todos los posibles valores que podría asumir la varianza de la muestra, dependiendo de la muestra que me salga. Si yo promediara todos esos posibles valores, siempre me va a dar la varianza de la población, siempre. Esa demostración es un poquito más larga. Esa no es tan fácil como la de ahorita. En esa nos demoraríamos unos 10 minuticos. Entonces no la vamos a hacer. Pero pues esto ya está demostrado hace muchos años. Entonces, la varianza muestral es un estimador insesgado de la varianza poblacional. La varianza muestral, ese cuadrado, es un estimador insesgado, o sea que cada vez que yo lance los dardos, bueno, en últimas solamente voy a poder lanzar uno, pero si yo lanzara miles de dardos, en el blanco está la varianza de la población. Entonces todos esos lanzamientos de los dardos van a estar alrededor de ese blanco. En últimas, en un caso práctico, en un caso real, yo solamente voy a tener un dardito, pero bueno, por eso es que se divide entre n-1. Por eso es que se divide entre n-1, para que el estimador me quede todo alrededor del blanco que desconozco. Bueno, ya le dije que es el error estándar. El error estándar es la desviación estándar de la población. Um, y bueno, digamos algo que se acostumbra mucho en estadística es a estimar el error estándar. Entonces me va a decir, pero ¿cómo así? Pues yo le dije, claro, mire que, mire que eh, um, el error estándar, la desviación estándar del promedio de la muestra, le da sigma sobre raíz de n.
El n usted lo tiene, el n usted lo tiene. Entonces, si alguien quisiera como de alguna forma calcular esa variabilidad del estimador, porque el error estándar cuantifica eso. El error estándar cuantifica, el error estándar cuantifica qué tan variable es el estimador, ¿no? En unidades lineales, en unidades originales, en las unidades de la variable. Ah, pero eso me da sigma sobre raíz de n. Pero el sigma, ¿quién es? Yo no hice el censo, no lo tengo. Ah, bueno, entonces una manera de estimarlo, y por eso se le pone un gorrito, es poniendo ahí la desviación estándar de la muestra. Entonces, si usted se acuerda, hace una clase, la clase pasada, hablamos de este ejemplito del estimado. Ah, entonces yo tengo unas temperaturas y para esas temperaturas yo puedo estimar el promedio, que me da de 36,32, y puedo estimar la varianza, que me da de 0,01. Entonces, si alguien quisiera estimar el error estándar, si alguien quisiera estimar el error estándar, entonces, pues nada, lo único que tiene que hacer es sacarle la raíz a. Ah, pero yo no tengo sigma cuadrado. ¿Qué hago? Pues reemplácela por la varianza de la muestra. Por eso se le pone un error estándar estimado, porque es estimar el error estándar promedio de la varianza muestral. O sea, si usted se da cuenta, el n lo dejé como 50, o sea, igualito. El sigma cuadrado no lo tengo, no tengo la varianza de la población. Entonces, ¿qué enchufo ahí? Pues la varianza de la muestra, el estimado, no el estimador, el estimado, la estimación. ¿Y cuánto me dio la estimación? Ah, pues 0,01. Lo acabamos de ver arriba, ¿no? Mire, aquí está, véalo aquí. El estimado de la varianza me da 0,01. La estimación de que cómo se calculó ese 0,01. Ah, pues es bar, ¿no? La varianza de la muestra. La sumatoria, bla, bla, bla. Ya con los valorcitos tangibles, ya con los valorcitos conocidos de la muestra. Bueno, entonces en este caso, mire que tenemos, tenemos un error, tenemos un error estándar muy pequeño. O sea, como yo me imaginaría este 0,002. Este 0,002 yo me lo imaginaría como que al lanzar los dardos están muy cercanos al valor que estoy estimando. ¿Por qué? Porque este es un valor bien chiquitico, ¿no? O sea, si yo me imaginara esto, yo me lo imaginaría como el caso B. ¿Por qué como el caso B y no como el caso A o como el caso D o como el caso C? Bueno, primero, porque estoy trabajando con el promedio, ¿no? Y el promedio es insesgado. O sea, yo sé que X barra es un estimador insesgado de mu. O sea, yo sé que en promedio siempre le estoy apuntando al blanco, aunque desconozco el blanco, ¿no? Y sé que es un estimador muy poco variable, en este caso, con estos datos en particular, en esta población particular. Yo sé que las estimaciones son muy poco variables porque mire que el error estándar me está dando muy chiquitico, 0,002. O sea que si tuviera que elegir entre el A y el B, este es un ejemplo que yo representaría con el B. ¿Por qué? Porque 0,002 es un valor que refleja muy poca variabilidad de los estimados. O sea, yo solo lancé un dardo y ese dardo me dio 36,32. El estimado del promedio me dio 36,32. Ahí lancé un dardo, ¡pum! Me cayó en 36,32. Ahora, ¿qué tan variable es esa estimación? Esa estimación es muy poco variable porque mire que el error estándar estimado me dio de 0,0012, 0,0021, perdón. Listo. Em, ¿Y por qué sé que es muy poco variable? Porque el tamaño de la muestra es relativamente grande, 50.
A veces la regla general es que ya después de 30, ya eso es un tamaño de muestra que se podría considerar como grande, pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Bueno, em, listo. Aquí viene, esta es la parte, em, esta es, aquí viene la parte central de la clase como el boom. O sea, esta es la bomba atómica de la estadística. El teorema del límite central. Esto es como em, uno de los resultados más poderosos que tenemos en estadística. Como que mm, sin esto no tendríamos mucho de dónde agarrarnos. Y le voy a decir cómo funciona. Entonces, mire, póngale mucho, mucho, mucho cuidado a esto porque esto es, eh, digamos, fundamental para poder seguir trabajando y entender lo que viene. Estamos trabajando con X barra, ¿no? Entonces usted tiene una muestra. Aquí dice, tiene usted una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. O sea, usted es una muestra aleatoria. Tiene una muestra aleatoria de una población donde usted desconoce mu, de una población donde usted desconoce la varianza. Bueno, ¿cómo se simboliza esto? Así, ¿no? I y D, ¿no? I y D. Independientes, idénticamente distribuidas. O sea, tiene usted una muestra aleatoria, lo que hemos venido hablando siempre, donde usted desconoce mu y desconoce sigma cuadrado. Listo. Entonces, mire, aquí lo que está en negro, esto es el teorema del límite central, o sea, o el teorema central del límite, algunos lo traducen así. Teorema del límite central. Um, si su tamaño de muestra es grande, si su tamaño de muestra es grande, ahorita vamos a discutir qué quiere decir grande, pues porque alguien me puede decir, grande es 20, grande es 40, grande es 100, grande es 1000, grande es 1.000.000, ya ahorita lo discutimos. Es más, yo lo podría leer así, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el promedio muestral, o sea, el X barra, es decir, este objeto que tiene todos los posibles valores que podría asumir el promedio, aquí está, este objeto que podría asumir todos los posibles valores del promedio, todo ese conjunto de valores que tiene todos los caminos que van de un lado a otro, o sea, ese objeto contrafactual del cual yo solamente voy a observar un solo valor, siempre, sin importar cuál variable tenga, sin importar cuál población tenga, siempre va a tener distribución normal. Siempre. Es decir, te explico. Usted aquí tiene un montón de valorcitos que usted nunca observó. Usted solamente va a observar uno. Pero si yo graficara, si yo hiciera el histograma de todos esos valores, le va a quedar como un histograma con distribución normal. Es decir, si yo cogiera todos esos valores y hiciera el histograma de todos esos posibles valores, le va a quedar siempre, siempre le va a quedar así. Ah, ahora no me está quedando bien ahora. Le va a quedar como una distribución normal. Siempre. No importa qué población, no importa qué variable sea. Si el tamaño de la muestra es un tamaño de muestra que es grande, eso se escribe así en matemáticas, tiende a infinito. Obviamente ningún tamaño de muestra puede ser infinito, ¿no? Es un tamaño de muestra grande. Empíricamente se ha visto que cuando n es mayor o igual a 30, eh,
usted ya puede considerar que la muestra es más o menos grande. La verdad, todo depende de la población y la de verdad, todo depende de la característica de estudio. Pero digamos que para nuestros primeros propósitos, 30 es como puede ser como un punto de separación de qué es grande y qué es pequeño. Pero más allá de si es 30 o no, eso es lo de menos. Si usted hiciera el histograma de esto para un tamaño de muestra considerable, ese histograma siempre va, va a lucir como una distribución normal, siempre, no importa cuánto, no importa qué variable sea. Y ya usted dice, "Hmm, si eso me da normal, ¿cuál es el punto más alto de esa normal? Ah, pues el punto más alto de esa normal es mu. Ah, ok. Entonces mire aquí lo que nosotros veníamos diciendo. Lo que veníamos diciendo es que, y aquí yo hice esta simulación yo la hice en el computador. Esto es una simulación, esto no son datos reales, esto es un dato simulado. Es un conjunto de datos simulado. Y es que, mire que el promedio siempre va a tener distribución normal, siempre va a tener distribución normal cuando el tamaño de muestra es grande, con la media mu y la varianza sigma cuadrado sobre n. Esto ya lo habíamos visto. La varianza es sigma cuadrado sobre n. Pero entonces veámoslo con un dibujito para que usted entienda bien qué pasa. Mire, la curva, la curva que está en gris es la población. La curva que está en gris es la característica de interés, que mire que es una distribución sesgada, ¿no? Sesgada positivamente. Es una, si usted quiere pensar esto en unos ingresos, por ejemplo, donde la mayoría de ingresos está entre 0 y 4 millones más o menos, y algunos ingresos muy altos, muy pocos ingresos altos, o bueno, piense la variable que usted quiera. Entonces, la curva gris es la curva de la población, es la población. Entonces, en este primer dibujo, lo que yo hice fue tomar muchas muestras de tamaño 3, entonces muestras chiquiticas, muestras de tamaño 3, y calcularles el promedio. O sea, básicamente hice este objeto con muestras de tamaño 3 y les calculé los promedios. Y luego hice el histograma. Entonces, mire, ahí me quedó el histograma, que es la curva, que la estoy, digamos, resumiendo con la curva en, en azul. Y esta línea roja que usted ve, esta línea roja que usted ve aquí vertical, perdón, es el promedio real, es el promedio de la población. Y usted me va a decir, Juan Camilo, pero ¿cómo usted puede dibujar el promedio de la población si usted no hizo el censo? Y la respuesta es que como yo estoy jugando a ser Dios porque yo hice la simulación, yo sé cuál es el promedio de la población. O sea, yo en R lo que hice fue, no le voy a explicar el código ni nada de eso porque no es importante ahora, pero yo en R jugué a ser Dios. Yo en R diseñé una población. Y de hecho no es difícil, es muy fácil hacerlo. Yo en R diseñé una población con promedio 3. Juan Camilo, ¿y por qué eligió 3? Porque sí. Si usted quiere con 5, si quiere con cero, con el promedio que usted quiera. O sea, en promedio, en esta población, el promedio de esta curva gris es 3. 3 millones, si usted quiere. O 3 kilogramos, o 3 metros, o lo que usted quiera. Entonces, la población gris tiene promedio 3, que es esta curva roja. Yo lo diseñé así, yo me inventé la población así. Yo estoy jugando a ser Dios. De esa población gris, yo tomaba muestras de tamaño 3. De hecho, tomé 100.000 muestras de tamaño 3. O sea, construí este objeto 100.000 veces. O sea, calculé 100.000 veces el promedio. Calculé un promedio, otro promedio, otro promedio, otro promedio, otro promedio, 100.000 veces. Obviamente,
lo hubiera podido hacer 1.000.000 de veces, solamente que el computador se iba a demorar más. Cada vez que yo tomo una muestra y calculo el promedio, eso es un proceso para el computador, ¿no? Entonces, si lo hago 1.000.000 de veces, pues se va a demorar más, pero se puede hacer. Y luego grafiqué el histograma. Entonces, mire el histograma ahí, que lo estoy resumiendo con la curva azul. Mire que solo con un promedio de tamaño 3, con un tamaño de muestra de 3, mire que la curva empieza a ser un poquito simétrica. No, todavía no es simétrica. Ese histograma no es simétrico, es sesgado, pues porque la población era sesgada. Pero ya se ve un poquito, ya la simetría se empieza a ver, ¿no? Ahora, después repetí, hice el mismo proceso con 10, con un tamaño de muestra de 10. Uy, mire que ya con 10, con un tamaño de muestra de 10, usted ve varias cosas. Primero, bueno, la población nunca cambia. La población gris es la población gris. O sea, eso sigue estando constante. El promedio sigue siendo 3. El punto en rojo sigue siendo 3 millones. Pero mire cuál es el efecto. El efecto es que si yo calculara todos esos promedios con tamaño de muestra de 10, calculo el promedio, 10, calculo el promedio, 10, calculo el promedio, y lo hiciera 100.000 veces y hago el histograma, mire que el histograma ya se ve mucho más simétrico alrededor del valor poblacional desconocido. ¿Qué es lo que hemos venido hablando? Es decir, yo aquí lancé 100.000 dardos de tamaño 10. Yo aquí lancé 100.000 muestras de tamaño 10. Y a cada una de esas 100.000 muestras le calculé el promedio. Y si yo hago el histograma, me queda así como simétrico. Y mire que me queda alrededor de 10, del valor poblacional, perdón, alrededor de 3. Y mire que la curva empieza como a concentrarse alrededor de ese valor. Solamente con un tamaño de muestra de 10. Mire qué pasa con 20. Uf, ahí ya usted se da cuenta que con 20 ya la curva, la población nunca cambia. La población gris es la población gris, esa nunca está cambiando. El promedio nunca está cambiando. Pero mire que la distribución del promedio muestral, eso se llama así, distribución muestral, la distribución de un estimador se llama distribución muestral, el histograma del estimador se llama distribución muestral. Mire que la distribución del estimador está más concentrada alrededor de 3. Mire qué pasa cuando el tamaño de muestra es 40. Ahora sí que está súper concentrada, ¿no? ¿Qué pasaría con 100? Y esto es lo mismo de los dardos, es lo mismo. ¿Qué estábamos diciendo con un estimador insesgado? Ah, que el lanzamiento siempre me queda el lanzamiento de los dardos me queda alrededor del blanco. Ah, mire que el histograma, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, obviamente, o sea, el histograma siempre está alrededor del blanco, eso siempre pasa. Pero a medida que aumenta el tamaño de la muestra, mire que el histograma se hace cada vez más y más y más y más concentrado alrededor del blanco. Y eso es algo que ya sabíamos. ¿Por qué? Porque mire que dice la varianza es dividido n. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la varianza disminuye. O sea que la curva se hace más apuntada. Eso lo veíamos cuando vimos la distribución normal. Una varianza grande es una varianza de una curva aplanada. Una varianza pequeña es una curva apuntada. Entonces, el teorema del límite central me dice, siempre que usted aumente el tamaño de la muestra, a medida que usted aumente el tamaño de la muestra, el promedio muestral, el promedio, ese objeto, esa variable va a tener distribución normal. Ya mire que en 20 y en 40 ya esa curva es simétrica, ¿no? Eso ya siempre centrado alrededor del valor real, siempre centrado alrededor del valor de la población, con varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Cómo así con varianza sigma cuadrado sobre n? Claro, a medida que aumenta el tamaño de la muestra,
¿Qué pasa con sigma cuadrado sobre n? ¿Aumenta o disminuye? Ah, disminuye. Por eso es que las curvas se ven más apuntadas, porque la varianza es más pequeña. Ahora, y aquí no quiero que se me confunda, en un caso real, en un caso práctico, la curva gris, ¿usted la va a conocer? No, usted la población no la tiene, porque si tuviera la población, pues ¿para qué hago todo esto? O sea, la curva gris no la conoce. En un caso real, ¿el valor rojo lo conoce? No, porque usted no hizo el censo, entonces el valor rojo tampoco lo conoce. En un caso real, ¿usted conoce la curva o el histograma en azul? No, tampoco. ¿Por qué? Porque ese histograma azul proviene de calcular el promedio y el promedio y el promedio, o sea, como calcular muchas muestras con muchos promedios. Y en la vida práctica usted solamente va a tener una muestra, o sea, en la vida práctica usted va a tener un solo dardo. En la vida práctica usted no va a tener un promedio y otro promedio y otro. No, esto yo lo hice en un computador y digamos que jugué a ser Dios y no tuve que gastar recursos monetarios ni recursos humanos para poder hacer la simulación, solamente recursos computacionales, lo que se demora el computador haciendo la simulación. Pero en un caso práctico, usted este vector grande de promedios y de promedios jamás lo va a conocer. Usted solo va a tener un valorcito, es decir, usted solo va a tener un dardito, que es, por ejemplo, no sé, voy a hacerle aquí en el dibujo. Usted en la vida práctica únicamente va a tener un dardo y al lanzar ese dardo, usted lanza su dardo y le va a caer, digamos, por aquí, te cayó aquí. Ahí está su dardo. En este punto, es más, se lo voy a dibujar acá, con un, aquí le cayó su dardo. Punto. Usted no va a saber si, usted no va a saber mu, usted no va a saber la curva, usted no, usted solamente tiene ese puntico. Ahora, tener ese puntico es muy valioso porque con esto que acabamos de ver, ya vamos a poder calcular los márgenes de error. Ya ahorita le digo después cómo. Eso de los márgenes de error lo pensó, una de las primeras personas en pensarlo fue un polaco, Jerzy Newman, en Berkeley, en California, en los años 40 más o menos. Esa idea que tuvo él es una idea, digamos, vieja, pero es tan importante que todavía se utiliza. Pero bueno, eso lo vamos a ver de pronto en la próxima clase. Por ahora, por ahora, a mí lo que me importa es que usted diga, que usted sepa el comportamiento general del lanzamiento de los dardos, del lanzamiento de los promedios y cuál es el comportamiento de esos lanzamientos, sin importar cuál sea la población, sin importar cuál sea la variable. Lo importante es que cuando el tamaño de muestra es grande, el promedio muestral siempre va a tener un comportamiento normal, siempre. Que la población, o sea, la curva gris tiene que ser normal, no, la curva gris puede ser normal, puede ser sesgada, puede ser uniforme, puede ser lo que sea. Sin importar cuál sea la población, el histograma del promedio, la distribución muestral del promedio, siempre va a ser normal a medida que aumente el tamaño de la muestra. Juan Camilo, ¿cómo hago yo para saber que la muestra es grande o pequeña? 30 es el valor como que por ahora vamos a manejar para entre grande y pequeño, para diferenciar entre grande y pequeño. Bueno, hagamos un último ejemplo y con esto voy a cerrar la clase. Este es un ejemplo simplemente para manejar el teorema del límite central, es decir, para que usted se afiance un poco con el teorema del límite central. Aquí no vamos a construir ningún margen de error ni nada de eso. Simplemente es una forma de ver si usted entiende bien o no este concepto del teorema del límite central. Y es el siguiente. Usted tiene una población, un peso, tiene pesos. El peso de los habitantes de una ciudad, de una población, es de 80 kilogramos y una desviación típica de 4. O sea, este es un ejemplo un poco, eh,
un poco extraordinario en el sentido que yo, por un censo, puede ser, por un estudio anterior, por un censo pasado, yo sé quién es mío y sé quién es la desviación estándar. O sea, yo sé, en este caso, permítame, lo voy resolviendo aquí poco a poco. Lo vamos haciendo acá poco a poco. Entonces, en este ejemplo, bueno, varias cosas. Primero, la variable de interés, el X mayúscula, es el peso en kilogramos. Esa es su variable de interés. O sea, la X mayúscula es el peso en kilogramos. Esa es su población de alguna manera. Y sabe que mu es, que es el valor esperado de la población, que es el valor esperado en la población, es 80. Y sabe que en esa población sigma, que es la desviación estándar de la población, o sea, es la raíz de la varianza, la desviación estándar de la población es, eh, um, ¿es cuánto? 4, creo. Sí, es 4 kilogramos. Ok. Entonces, de alguna manera, aquí estamos en un mundo muy bonito porque conocemos tanto mu como sigma, como sigma. Bueno, obviamente si sigma es 4, pues claramente entonces sigma cuadrado, o sea, la varianza de la población es 16, ¿no? Ok, 16 kilogramos al cuadrado. Listo, o sea, las unidades son cuadráticas, ¿no? Bueno, entonces estamos en un mundo muy bonito, pues porque conocemos los parámetros de la población, pero el objetivo aquí no es aproximar, no es estimar los parámetros de la población porque ya los tengo, o sea, ya hice el censo. Vamos a ver hacia dónde va el problema. El problema va hacia lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo probabilístico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, bueno, usted toma una muestra de 100 personas? ¿Cuál es la probabilidad de que la media, el promedio de una muestra de 100 personas supere los 79,5 kilogramos? O sea, básicamente lo que le están diciendo es, usted va a tomar en algún momento usted va a tomar una muestra de tamaño, ahora se me olvidó, de tamaño 100. Va a tomar una muestra de tamaño 100. Y para esa muestra de tamaño 100 que no la ha tomado, usted todavía no ha ido a campo, todavía no la ha tomado, calcule la probabilidad de que al tomar esa muestra, el promedio le dé mayor que 79,5. Esa es la pregunta. Es decir, eh, um, sin ir a campo, sin ir a tomar datos, calcúleme la probabilidad de que ese promedio le dé mayor que 79,5. O sea, calcule la probabilidad de que le dé un promedio superior a ese valor. Ahora, la primera observación que usted tiene que saber es X, usted no sabe, X no sabe si es normal o no. O sea, la población X, usted no sabe si es normal, si es uniforme, si es sesgada, usted no tiene ni idea de cómo es el peso. Pero lo que sí sabe es que por el teorema del límite central, entonces por el teorema del límite central, aquí por el TLC, lo que usted sí sabe es que el promedio de la muestra, lo que usted sí sabe es que el promedio de la muestra le va a dar normal.
Lo que acabamos de ver, no importa cuál sea la población, no importa si son pesos, ingresos, temperaturas, lo que sea, no importa si la población es, esta es la población, o sea, usted no sabe si la población es así simétrica, muy seguramente lo es, pero no importa. Usted no sabe si es así asimétrica, usted no sabe si es uniforme, usted no sabe si es multimodal, eh, usted no sabe si es con así como con dos modas o tres modas. Usted no tiene ni idea de cómo es la población. O sea, la población usted la desconoce, absolutamente. De esa población usted sabe el promedio y sabe la desviación estándar. Pero sin importar cuál sea la población, el promedio va a ser normal. No importa cuál sea la población. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es grande. Ah, bueno, ¿y cuál es la media de y cuál es la media del X barra? Ah, pues la media del X barra es el mismo mío. ¿Y cuál es la varianza? Ah, pues sigma cuadrado sobre n. Eso ya lo sabíamos. Eso es el teorema, pues no, no es el teorema del límite central. El teorema del límite central es en lo de la normalidad. Esto de mu y sigma cuadrado sobre n se cumple siempre, sin importar el tamaño de la muestra. Eso es siempre. O sea, el teorema del límite central lo que le dice a usted es que es normal. Esto es el TLC. Lo de este es el valor esperado de X barra. Eso siempre ocurre. Eso siempre es mu. Y esto es la varianza de X barra. Eso siempre pasa, sin importar el tamaño de la muestra. Eso siempre es así. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es mu? Ah, pues mu es 80. Ah, bueno, entonces, ¿quién es sigma cuadrado? Ah, bueno, 16. ¿Y quién es n? Es 100, ¿no? El TLC, para lo único que le sirve es para decir que la curva que describe la distribución muestral del promedio es normal. Lo del mu y lo del sigma cuadrado sobre n, eso siempre, eso siempre ocurre. Eso siempre es así. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo para calcular esta probabilidad? Ah, pues ya usted sabe que es normal, o sea, usted ya sabe que como esto ya es un ejercicio muy simple de la distribución normal como los que hacíamos hace una semana y es, usted sabe, lo tiene todo. O sea, usted sabe que la curva es, digamos así, normal, lo cual me quedó muy. Usted sabe que la curva es normal. El punto más alto, ¿quién es? Ah, 80. O sea, este es el X barra, normal. ¿Por qué? Por el teorema del límite central. ¿Qué le están pidiendo? Ah, pues ubíquese aquí en 79.5 y calcule la probabilidad hacia adelante, ¿no? O sea, usted necesita el área hacia adelante. Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa área? Ahora, si usted quiere, usted puede resolver esto de dos maneras. O usted puede hacerlo así o puede estandarizar, ¿no? Si usted estandariza, si usted estandariza, básicamente lo que tiene que hacer es calcular la probabilidad de que una z sea mayor que, bueno, y ya esto usted lo sabe hacer. Bueno, 79.5 menos 80, o sea, menos mu, sobre la desviación estándar. ¿Quién es la desviación estándar? Ah, bueno, esto fue uno de los errores que cometieron mucho en el quiz y no dividían entre la desviación estándar. Toca dividir entre 4 sobre 10, ¿no? Esta es la varianza, la desviación estándar es la otra. Y bueno, y hacerlo en R sí es muy sencillo. Hagámoslo aquí supremamente rápido. Ya con esto termino la clase. Claro, aquí está estandarizado. Bueno, es básicamente lo que tengo escrito en el tablero. Bueno, aquí está escrito. Lo iba a hacer en R así para que ustedes lo vieran, pero aquí está escrito ya. ¿Cómo lo puede hacer? Mm, Pone
Tiene dos formas de hacerlo, da 89%. Esa área da 89%. ¿Cómo sé que esa probabilidad, o sea, es muy probable que al tomar un promedio de la muestra me dé superior a 79.5 kilogramos? Porque mire, me da el 89%. ¿Cómo sé yo que me da el 89%? Mire, calculo con el PNorm, calculo con el PNorm. Entonces usted tiene varias formas de hacerlo. Puede, por un lado, es más, ya aquí me abrió R, lo voy a hacer, lo voy a copiar a ver si esto me da bien. Por un lado, es más, lo voy a hacer aquí en R rapidísimo. Voy a darle un poquito de zoom para que usted vea. Por ejemplo, usted puede escribir, quiero el área bajo la curva PNorm de... Ah, voy a volverlo a hacer otra vez. Un segundo. Quiero el área bajo la curva de 79.5. O sea, me ubico en 79.5. ¿Cuál es la media? Ah, la media es 80. ¿Cuál es la desviación estándar? La desviación estándar es 4 sobre 10, no 16 sobre 100. 16 sobre 100 es la varianza, varianza. La desviación estándar es 4 sobre 10. Ahora, si usted lo escribe así, mire que le da 10.5. Ah, pero ese 10.5 es lo que hay antes, ¿no? Es esto. Esto sería 10.5%. Si usted quiere lo de adelante, pues usted tiene dos maneras. O coge esto y se lo resta a 1. Entonces ahí le da el 89, 89.5. Ahí le da el 89.5%. Yo escribí 89, pero es 89.5. Usted escribe 89.5. O en R también usted lo puede hacer muy fácil. Hay una instrucción extra que es así. Lower tail. Si usted le pone true, le da el 10.5. Pero si usted le pone false, le da lo de adelante. Entonces usted lo puede hacer de las dos maneras. Cualquiera de las dos formas le da exactamente el mismo resultado. Andrés aquí dice 10.6 y 89.4. Correcto. Sí, está bien esa aproximación, Andrés. Me parece mejor, de hecho. Ahora, si usted quiere hacerlo estandarizando, me parece también perfecto. Estandarizando, de hecho, es un poquito más fácil porque lo único que usted tendría que hacer sería, eh, pues básicamente, si usted quiere hacerlo estandarizando, se puede olvidar de la media y de la desviación estándar, porque cuando usted estandariza, eso da 0 y 1. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es poner, pues bueno, menos la media, o sea, menos 80, porque está estandarizando, dividido la desviación estándar, o sea, 4 sobre 10. Entonces, mire que le vuelve a dar lo mismo. O, si usted quiere, pues si usted no le gusta este lower tail, porque le confunde un poco, pues entonces, en lugar de ponerle lower tail, póngale 1 menos esa cantidad. Entonces, muchas formas de hacer lo mismo. O sea, usted puede estandarizar o no estandarizar, o puede usar el lower tail o no puede usar el lower tail. El lower tail igual a true quiere decir que usted está trabajando con la cola inferior, con la cola hacia atrás. El lower tail igual a false quiere decir que usted está trabajando con la cola hacia adelante. Ya si usted quiere hacerlo estandarizado o lo quiere hacer en la escala real en kilogramos, hágalo como quiera, eso es lo de menos. Lo importante es que si usted estandariza y utiliza R, pilas, ponga la desviación estándar, 4 sobre 10. Entonces es muy probable que al tomar una muestra de tamaño 100 me dé superior a 79.5. Y aquí viene el último comentario y es, ¿tomamos la muestra de tamaño 100? No, jamás la tomamos. O sea, jamás lanzamos el dardo. Lo que estamos diciendo es que si lanzáramos un dardo de tamaño 100, la probabilidad de que el promedio me dé de 79.5 es de 89%. O sea, es muy probable que el lanzamiento del dardo me dé
y al calcular el promedio me dé del 70, mayor que 79.5. Pero jamás hicimos el lanzamiento. Jamás hicimos el lanzamiento. ¿Por qué jamás lo hicimos? Porque yo sé cuánto es mu y yo sé cuánto es sigma cuadrado. O sea, no es necesario ponerme a tomar la muestra para estimar mu y para estimar sigma cuadrado, no, pues porque ya lo sé. Pero si yo sacara una muestra de tamaño 100, casi que con seguridad me va a dar superior a 79.5 porque mire que me dio una muestra del 80, de una probabilidad del 89%. Y bueno, y aquí usted tiene pues las dos formas de hacerlo en R, cualquiera de las dos, la que usted quiera más, eso es lo de menos. Bueno, con eso cerramos el tema de hoy. Con eso cerramos como de alguna manera las propiedades más importantes del promedio muestral, algunos conceptos importantes de estadística como el de insesgamiento y el teorema del límite central, que es como una de las bombas atómicas de la estadística. La próxima vez vamos a empezar a trabajar con intervalos de confianza eh, um, para aprender a calcular el margen de error. Entonces, bueno, por hoy, por esta semana lo dejamos así. Eh, um, Recuerde que tenemos examen parcial el jueves. Entonces, ya no avanzamos más esta semana en términos de teoría y de contenido.